Bueno, queríamos comenzar agradeciéndote, Daniel, que hayas aceptado participar en este ciclo de entrevistas que estamos iniciando del Observatorio de Educación Superior con rectores de la Universidad, históricos, para pensar la relación entre universidad, desarrollo. Nos interesa mucho poder contar con tu participación, así que bueno, para nosotros es un honor tenerte acá. Así que queremos recorrer distintos ámbitos con vos, conversar sobre tu perspectiva sobre la filosofía de la universidad, sobre los orígenes de la UNSAM y bueno, también tu mirada sobre la gestión universitaria. Así que vamos a tratar de hacer un recorrido. Te agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, nos interesa saber cómo surgió, de dónde tu inquietud por estudiar filosofía. Que nos comentes un poco cómo fue tu encuentro con la disciplina. Bueno, fue un encuentro un poco casual porque yo empecé estudiando agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Hice en ese momento había una especie de curso de ingreso que duraba un año. Había que hacer matemática, química, física y biología. Eso lo hice, pero yo quería estudiar historia. Así que ahí dije, no, esto no era que no me gustaba, pero me interesaba la historia. Así que me pasé a lo que era filosofía y letras en ese momento, y me anoté en la carrera de historia. Ahí coincidí con un compañero de colegio, de la secundaria, y juntos hicimos una materia optativa para la carrera de historia en ese momento, que era historia de la filosofía antigua. Era una cátedra muy bien armada que la presidía Conrado Eggerslam. Tenía un equipo muy interesante, algunos docentes jóvenes, y uno de ellos era un profesor que había sido profesor nuestro en la secundaria. Y bueno, ese fue el contacto con la filosofía ya más formal, y eso me gustó mucho. Y ahí me pasé entonces a la carrera de filosofía, y bueno, ahí empecé a estudiar con algunas variantes a través del tiempo, porque bueno, yo trabajaba y entonces no era ni difícil ni fácil, pero bueno, había que amacarse un poco, digamos, ¿no? Así que bueno, así empezó, y bueno, la verdad que la vocación por la filosofía nunca la perdí. Hubo momentos que me dediqué menos porque hice gestión y otras cosas, pero bueno, ni bien pude, volví, y bueno, siempre le debo mucho a la filosofía, realmente le debo mucho. Bien, y en tu recorrido de estudio, nos interesa ver que nos cuentes qué autores, qué libros que vos puedas decir, este libro me dejó, me marcó, me inspiró para hacer lo que después fuiste, tu trayectoria como profesor y como a nivel profesional. En la formación, no sé, bueno, yo tuve y sigo teniendo contacto con Hegel, que es un filósofo que de ningún modo soy especialista, pero que aún hoy mantengo el interés. Y bueno, a medida que uno va tomando contacto con los clásicos de la filosofía, todos son potentes, digamos, y sugerentes, ¿no? En particular, es un poco pedante esto, ¿no? Pero porque es difícil, por lo menos para mí, decir que uno aplicó una idea, ¿no? Bien. Pero por ahí uno que se orientó. Y una cosa que encontré en Kant, en la tercera crítica, la llamada crítica de la facultad de juzgar, es la idea del concepto de construir un universal sin concepto. Es una idea del viejo Kant, muy juvenil, digamos. O sea, es un concepto que toma universalidad a medida que se va construyendo, o sea, de abajo hacia arriba. Y eso me sirvió para entender también otros modelos de universidad, algunos con los cuales me comparé, que se construyó diseñando primero un concepto y después desarrollándolo. Bueno, más o menos, ¿no? San Martín creo que siguió
un proceso inverso, fue de alguna manera agregando actividades y construyendo su perfil conceptual un poco a posteriori de eso. Y en ese sentido el convenio con la CONEA fue una cosa que yo busqué de entrada, porque lo primero que se me ocurrió pensar era ver qué había en el territorio. Ese sí fue una especie de orientación. Y desde el punto de vista científico y académico, obviamente la CONEA era lo mejor que podía ofrecer la tradición argentina. O sea, para mí este convenio lo tengo que tener sí o sí, sí o sí. Tardé un año, ¿no? Porque en ese momento el que era presidente de la CONEA no podía organizar la entrevista. Un año tardé en conseguirla. Pero bueno, la gente de acá de Constituyentes estaba muy interesada, varios, algunos todavía están activos. Y bueno, eso le dio una impronta de un nivel académico que tenía un valor en sí mismo y trascendía, que es una cosa que me interesaba a mí, trascendía, digamos, evitar quedarse en lo local solo. Por eso el juego entre lo local y lo global o lo universal, si se quiere, ¿no? Para no ser una universidad local, ¿sí? Tener raíces locales, pero ser una universidad nacional, y una mirada universal, si quiere, respecto de la ciencia, el conocimiento. Esos son cosas muy generales, ¿no? Sin más precisiones que esta. Ok, pero ahí hay un vínculo, si entendemos bien, si entiendo bien, vos estás haciendo un vínculo entre lo que te aportaba la filosofía y tu manera de pensar la universidad, ¿no? Como las grandes cuestiones generales, tanto para uno como para el otro, que también pueden ser particulares, pero las grandes cuestiones generales como pensar el universo, pensar el ser, también te sirvió luego para poder pensar este sitio, digamos, ¿no? Eso es muy interesante. No, sí. Primero pensar que no hay universidad sin filosofía. Bien. Es una cosa que está en la tradición, ¿no? Incluso uno podría decir las primeras instituciones universitarias, la palabra no es adecuada, pero para decirlo, son la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vivía gente, ¿no? Se daban clases, había algo así como libros, reuniones, discusiones. Claro, no había carreras ni títulos, ¿no? Pero ahí estaba la discusión y el pensar. Claro, es una institución. Claro. Una forma de organización institucional. Hay que recordar que Aristóteles está 20 años, desde los 17 hasta los 37, en la Academia de Platón. Así que se forma ahí. Y después él hace, unos años después, su propio instituto, si se quiere, digamos. O sea, es una tradición que se ha mantenido, donde la filosofía, a partir de la Edad Media, es un integrante natural, ¿no? de la universidad, con interrupciones importantes, ¿no? Porque hay grandes filósofos que no son universitarios. Claro. Por ejemplo, Descartes, Claro. Spinoza, Leibniz, es una delantera importante, digamos. Claro, sí. No van a la universidad, ¿no? Y otro es Marx. Claro. Marx estudia primero en Bonn, estudia Derecho, ¿no? Después va a Berlín y después hace una tesis sobre filosofía antigua, Sí. que presenta en la Universidad de Viena, y el día de la defensa no va. ¿No? O sea, lo aprueban in absentia, digamos, ¿no? Y nunca más volvió a la universidad. O sea, toda su otra... Su carrera, digamos, de periodista, de ensayista de historia, y como científico, sobre todo en relación a lo que es su programa, que es la crítica de la economía política, todo eso afuera de la universidad, ¿no? O sea, hay casos, el caso de Nietzsche, que tiene un pie adentro y un pie afuera. Bueno, Nietzsche fue un gran profesor, toda su obra es, desde el punto de vista institucional, universitario, es casi anárquica, digamos, ¿no?
O sea, hay casos diversos, ¿no? Pero es difícil concebir a la vida universitaria sin el pensamiento y eso no es exclusivo de la filosofía, pero la tiene como participante inevitable. Sí, Claro. sí. Y si uno piensa en la Edad Media, mucho más eso, ¿no? Por supuesto. En el sentido de que es el centro de referencia de esa comunidad, de esa corporación, que después va a terminar siendo las grandes universidades europeas, ¿no es cierto? Claro, en el esquema medieval, la filosofía forma parte de lo que son las artes liberales, ¿no? Que sería la forma. O sea, uno entraba a la universidad y hacía una serie de ciclos y de cursos, el trivium y el quadrivium. Sí. Eso de alguna manera representaba la filosofía, la retórica, la gramática, Claro. la lógica, la dialéctica, la música, lo que se tenía por música. Y después iba a las facultades específicas, teología, depende del modelo, ¿no? Pero teología, podría ser derecho, por supuesto, o medicina. Pero era algo que todo el mundo tenía que pasar por ahí. Claro. Es una especie de escuela general. Sí. La formación, el tronco. Lo que Exactamente. hoy diríamos el tronco estaba Claro, ahí. El exactamente. corazón es eso. Claro, claro. Y eso después, la modernidad lo transforma porque una parte del trivium y el quadrivium son las ciencias. Ajá. O sea, matemática. Y eso adquiere una autonomía particular, digamos, ¿no? Que va a derivar en las ciencias físico-matemáticas. Claro. Entonces, en las disciplinas. claro, en las disciplinas que hoy llamamos, no sé, físico-naturales. Claro. No sé. Siempre con el problema de dónde poner a las matemáticas, ¿no? Claro. Porque va en todo también. Sí. Es la base sobre No la que se entre construye. aquí nadie que no sepa matemáticas, ¿no? Claro. Se supone que estaba en el frontispicio de la academia, toda una leyenda, digamos, pero todo muy significativo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso va a venir después. Vos lo dijiste, pero me interesó particularmente, creo que nos puede aportar, ¿por qué vos sos enfático en decir no puede existir o no existe la universidad sin filosofía? Bueno, porque ayer se me ocurría pensar una cosa, ¿no? Decía, ¿para qué hay universidades? ¿No? Se me ocurrió una respuesta un poco rara, pero muy sencilla. Yo diría, las universidades existen para no sacar conclusiones rápidamente, para evitar concluir rápidamente. Para eso una sociedad tiene una universidad, o sea, para pensar un poco más de serenidad, de tranquilidad, no encandilarse con las conclusiones y hacer de ellas un fuerte cerrado, digamos, un sí o un no inevitable, dogmático, ¿no? Claro. La universidad tiene que aportar eso. Decir, mira, esto lo puedes pensar de una manera, pero también de otra. Lo problemático, ¿no? Nuestra sociedad requiere, para que funcione, que la gente no caiga en perplejidades. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos vas manejando por la General Paz, vos no te preguntás qué es un motor. Claro, no. Nada, tenés que acelerar. O sea, no puedes caer en perplejidad. Tengo la duda de si el auto de adelante va más rápido que yo, Claro. con la teoría de la... No. Te ajustás a ese movimiento, ¿no? Te manejás en el flujo y sos plástico con ese flujo, digamos. Pero eso va generando un hábito donde se va renunciando a la perplejidad, que eso es lo que explotaba Sócrates. Sócrates era un maestro. Sócrates era una máquina de argumentar formidable. Mejor no discutas con Sócrates. Porque ¿qué hacía Sócrates? Te hacía hablar. Y te hacía mostrar todas tus convicciones. Y él se generaba como una especie de cuadro. Entonces él miraba y decía, bueno, ¿por dónde lo voy a derribar a este? ¿Qué hacía Sócrates? Te destruía las convicciones. Porque él hacía del arte de la perplejidad un arte superior, digamos. Y eso después se llamó dialéctica. Entonces, si la universidad no nos enseña a descubrir que en las perplejidades hay gérmenes de verdad, quiere decir que no enseña nada. Claro.
O sea, es una especie de máquina de reproducir conocimiento que ya se conoce y de habilitar investigaciones que son específicamente utilitarias, que son muy importantes las dos cosas, pero eso no es todo. Claro. Es interesante eso, porque vos estás uniendo la universidad del presente o en lo que se ha convertido, cuando se ha convertido en parte del sistema, en parte del sistema capitalista, si vos querés, acompañando, a veces poniendo en tensión y demás, pero también ese germen de la pregunta, de la mayéutica que viene del pasado y que es como el lugar en donde, bueno, vamos a ver si es así, digamos, de alguna forma. Claro, ¿no? que es, aunque parezca, no sé si puede ser un poco sorprendente. Marx era eso. Porque mamá le pregunta, dice, ¿cuándo se van a publicar sus obras completas? Dice, bueno, primero habría que escribirlas. Típica respuesta de Marx, ¿no? Como diciendo, yo escribí un montón de cosas, pero a mí lo que me interesa son las cosas que no entiendo. O sea, los problemas. Claro. ¿No? Y es verdad esto que vos decís, que el capitalismo se nutre de una manera demasiado pragmática de lo útil. Pero lo que ha habido de socialismo, organizando las sociedades, ha sido la exaltación furiosa de eso, digamos. Uh-huh. Nada que no sea útil en términos revolucionarios entra. Sería, es decir, no entra aquí nadie que no sea matemático, no entra aquí nadie que sea útil para la revolución. Es lo mismo. Exacto. Digamos, ¿no? Es una especie de representación farsesca de lo útil, que termina agotando la vida espiritual y la vida científica, ¿no? Y bueno, eso a mí me parece que justifica que haya universidad y que una sociedad tenga un lugar donde, además de formar profesionales, además de formar gente que sepa hacer cosas bien, que eso es muy importante, tiene una especie de foco de libertad de pensamiento, digamos, ¿no? Que no necesariamente concluye en algo A o B. Claro, sí. ¿No? Y la otra utilidad que por ahí, utilidad, de manera provocadora lo digo, ¿no? Ya que estamos hablando de la utilidad, la otra utilidad que también tiene es que, vamos a ponerlo así, esa autonomía relativa es uno de los pocos espacios en donde se puede pensar, criticar y no tiene los mismos intereses que otras instituciones. Entonces claro, puede ser un faro también para decir, bueno, mirá, la sociedad tal vez pueda ser mejor de este modo y no solo de este modo, o sea, claro, de cuestionar eso, claro, porque también ahí el capitalismo, una de las cosas que logró es dejar cada vez menos márgenes de libertad respecto de lo útil, respecto de la mercancía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí como que yo siempre pienso que la universidad es como este lugar en donde el pensamiento o la vida intelectual, lo que se llamaba la vida intelectual, puede seguir siendo un foco de referencia para la sociedad. Claro, y además agregando una cosa, que es el disfrute. O sea, ser universitario, para mí, es como ser miembro de una orquesta, donde vos tocás el violín porque me gusta. Y trato de ser un buen violinista, digamos. O sea, este sería un lugar donde no estaría prohibido, ¿no? Y lo digo en potencial, que uno haga algo porque le gusta, no solamente porque es útil. A ver, ¿por qué tenés un amigo? ¿Porque es útil para la sociedad? No, tengo un amigo porque disfruto de la amistad. ¿Y cuál es la conclusión? No hay ninguna conclusión. Nos juntamos a comer un asado y lo disfrutamos. ¿Qué es la conclusión? No hay conclusión. Jugué un partido de fútbol. ¿Cuál es la conclusión? No sé, qué sé yo. No. Es disfrutar, ¿no? Porque esa exigencia de utilidad va matando el gozo. Claro. Es como alguna vez alguien dijo, es un eros desublimado. O sea, mira, la potencia del eros está dedicado a trabajar. Porque este es un mundo donde hay que trabajar mucho. Y es así, no hay manera de esquivar esto, ¿no? Pero no es lo único. ¿Para qué trabajamos? ¿Quién le dice a alguien feliz lunes? Nadie. ¿No? No, pero sí feliz fin de semana. ¿Por qué? Porque llegaría el momento, más o menos, donde vos haces las cosas libres. Claro. Ves poesía, escuchás música, estás con tus hijos, estás con tu novia, jugás un partido de fútbol, lees, escuchás música, no sé. Haces las cosas que te gustan, digamos. Y la universidad no
hay cierta como prurito de que no puede decirse que uno goza. No, yo sigo la filosofía y soy un privilegiado porque me gusta. Disfruto de eso, disfruto de leer un texto y disfruto de dar las clases, digamos. A veces no tanto, porque bueno, Claro. no Me siempre gusta salen eso, bien, digamos. ¿Pensás que todos los que habitan la universidad, pensando en los estudiantes, los no docentes, los investigadores, los docentes, disfrutan? ¿Cómo es tu perspectiva sobre la manera de apropiarse que tienen de la vida universitaria? Quizás ese aspecto está un poco como, no sé si prohibido, pero como que no... Todo el mundo tiene que decir que trabaja y que produce, cosa que es verdad, pero probablemente el motor, quizás no para todos, porque, a ver, mucha gente va a la universidad para tener un título, para después trabajar y vivir de eso, y está bien. Y está muy bien que haga bien lo que tiene que hacer, eso es muy importante, digamos, ¿no? Pero también hay una dimensión de gente, qué sé yo, nosotros hemos tenido gente en la universidad que ha ocupado cargos en la Escuela de Economía y Negocios, qué sé yo, por ejemplo, Horacio Val. Horacio Val, a lo que a él le gustaba era la arqueología argentina. Iba a Santiago del Estero y traía flechas que encontraba de los pueblos aborígenes y pedazos de cerámica. Eso es lo que le gustaba. Y leía de eso y sabía mucho de eso, digamos, ¿no? O sea, no quiere decir que no le gustara su profesión de la finanza, ¿no? Él tenía otra dimensión. O sea, ¿cómo puede ser un universitario si no tenés una vida espiritual? Ahora, eso sucede. Muchos universitarios no tienen ninguna vida espiritual. La gente es libre de poder hacerlo o no. O sea, vos hablas con algunos y no les gusta ni el cine, ni la literatura, ni la poesía, nada. Lo único que les interesa es su profesión. Y a lo mejor son muy buenos haciendo eso, ¿no? Pero uno diría, bueno, la universidad que pensó Humboldt es una universidad que asume que tiene una espiritualidad. Y eso no va contra las profesiones, al contrario, le da un ámbito muy potente. Por eso, si vos me preguntás cuál es la apropiación acerca de esto, yo digo que es variado. Es variado. Claro. Bueno, podríamos seguir como horas con eso, pero vamos a desviar. Es muy interesante porque también en lo que decís hay una perspectiva, yo lo voy a poner así, estas son mis palabras, muy subversiva respecto de lo que hoy se espera de la universidad, que es, como dicen los mexicanos, profesionista, o nosotros decimos profesionalista, y que sea útil, y para qué lo vamos a financiar, etcétera. Nos podría llevar lejos, y vos estás diciendo, hagamos una contramarcha, la vida espiritual, el espíritu. Me parece que ahí hay todo un desarrollo del pensamiento y de un sistema muy interesante para explorar, porque eso va a contracorriente de lo que hoy se espera o se piensa. Pero bueno, por eso digo, por ahora vamos a dejar ahí, vamos a desviarnos un poco para charlar sobre los orígenes de nuestra universidad, de la UNSAM. Y ahí te queríamos preguntar, ¿cómo fue el camino que te llevó, que te trajo hasta acá, si vos querés, hasta la UNSAM? Y cómo surge la idea de fundar a la universidad. Bueno, la Universidad de San Martín es el resultado de un proyecto local, de un grupo de vecinos de San Martín, encabezados por, en ese momento era diputado nacional, que era Antonio Libonati, que después fue intendente, y bueno, de ahí surgió la ley que creó la universidad, ¿no? Y bueno, por distintas vicisitudes yo lo conocía a Libonati, y bueno, me propuso al Ministerio de Economía. En ese momento los rectores comenzaban siendo designados por el Poder Ejecutivo en la calidad de rector organizador. Ajá. ¿No? Y a mí me acompañó una comisión organizadora donde había algunos de estos vecinos de San Martín, perdón, y otros como el licenciado Piñón, y etcétera.
Y algunos de esos, después miembros de la comisión organizadora, ocuparon cargos como Agustín Pieroni, que fue secretario general, Mica Ballester, que fue secretaria de extensión. Y bueno, ese fue el primer núcleo. Después los primeros, qué sé yo, Carlos Ruta, que estaba en Río Gallegos, fue el secretario académico. Y las dos primeras escuelas que se crearon fueron la de Economía y Negocios, obviamente por la razón de que San Martín era capital de la industria, las pymes, en fin, todo esto que tiene que ver con el Gran Buenos Aires, con esta zona, y la Escuela de Ciencia y Tecnología, que tenía una fuente muy importante en la CONEA, y al mismo tiempo se creó el Instituto Sábato, ¿no? O sea, cuando se firmó el convenio con la CONEA, el objeto fue la creación del Instituto Sábato, ¿no? Que era un convenio compartido entre CONEA y UNSAN al uso más o menos del Balseiro, ¿no? Ahora el foco, en vez de ser energía nuclear, era materiales. Se hizo una maestría en materiales y después se hizo la carrera de ingeniería en materiales, ¿no? Y eso más o menos fue el esquema inicial. También se puso en marcha una escuela de posgrado y después se fueron sumando las otras, ¿no? Política y gobierno, IDAES, humanidades y el resto, ¿no? Y ahí, para decirlo con un concepto que por ahí es un poco rígido, pero vas a entender a lo que nos referimos. El diseño institucional que estuvo en el origen, que se puso en marcha, ¿en qué se inspiraba? ¿Vos cómo lo pensabas eso? No, yo, digamos, vuelvo a lo anterior. Lo primero para mí era no tener una idea preconcebida, sino algunas orientaciones. Okay. Y esa primera orientación era el territorio. ¿Qué hay en San Martín que pueda dar lugar a una actividad universitaria? Uno eran las pymes, otro era CONEA, por supuesto lo que después llamamos polo tecnológico. Empezamos a hacer convenios con las otras instituciones, con el INTI, con CITEFA, con el INTEMIN. Y después una cosa que también fue motivo de decir, bueno, ¿qué podíamos hacer? Tenía que ver con el sistema educativo. Yo brindar oportunidades de formación a los docentes. Entonces ahí fueron los ciclos de complementación curricular, que fuimos de las primeras universidades en implementar. Eso le permitió a muchos docentes que tenían título terciario llegar a un título universitario. ¿No? El primero fue en Ciencia de la Ciencia, con Hugo Tricarico, bueno, y otros. Eso fue también lo que después se generó, fue un proceso de atracción. Mucha gente quiso sumarse a San Martín, ¿no? Y ahí surgió un poco el área de sociales, ¿no? Apareció Marcelo Cavarossi, Pepe Num, Enrique Tandeter, o sea, el grupo que era el instituto de la fundación del Banco Mayo, digamos, que era un instituto universitario de posgrado que tuvo por temas del banco, bueno, sí. Y eso pasó en bloque a la universidad. Se iba delineando las políticas o la figura de asociatividad de la universidad. Claro, bueno, exactamente, esa palabra fue muy... Ese es otro concepto, muy bueno recordármelo. El hecho que yo tratamos de que era importante para la universidad hacer cosas con otros. Porque eso de alguna manera enriquecía a la institución y podía contribuir a que no estuviese muy cerrada. Entonces aparecían otros actores, digamos, ¿no? Que podían ser gremios, en el caso de la CONEA, o los distintos estamentos de gobierno, ¿no? Y después también se generó una cosa que por algún motivo el ministerio, cada vez que había algo que no sabía dónde ponerlo, lo mandaba a San Martín, cosa que pasó varias veces. Y bueno, ahí salió del área de rehabilitación. Bien.
por ejemplo. ¿Por qué? Porque había una escuela de órtesis y prótesis ahí en la zona de Ramsay y en Belgrano, que cuando se produjo la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones quedó como en el medio. ¿Eso en qué año fue? Y eso fue 96, por ahí 97. Y lo que hoy es la Escuela de Bio y Nanotecnología, también surge el Instituto de Investigación en Biotecnologías, Claro, en ese momento. Biotecnología vino por un pedido del ministerio también. En ese momento era Jorge Rodríguez, él era amigo de Rodolfo Ugalde. Ugalde estaba en Campomar y en UBA, pero después hablando con él, yo no lo conocía, y cuando lo conoció me dice, bueno, pero yo no tengo futuro acá, yo quiero hacer más cosas, ¿no? Y bueno, para mí fue una incorporación excelente porque era un grupo era una cosa muy interesante, porque era un grupo del mismo nivel que los de la CONEA, pero no con una estructura institucional tan potente, pues la CONEA tenía y tiene un peso, digamos, que te obliga a negociar con ellos de forma particular, digamos, ¿no? En cambio lo otro era una especie de deriva de otras instituciones, se presentaban más sueltos, digamos, con mucha proyección. Entonces se creó el instituto, surgió lo de Chascomús, digamos. ¿Por qué? Porque Rodolfo Ugalde había puesto en marcha el Instituto Biotecnológico de Chascomús bajo influencia de Alfonsín, cuando era presidente, digamos. Claro. Y eso después que el gobierno de Alfonsín concluyó, en el 89, ese instituto quedó medio boyando. Entonces nosotros hicimos gestiones con el apoyo de Alfonsín para que se lo pasaran a la Universidad de San Martín. Alfonsín vino cuando cuando la primera asamblea me eligió y asumí, vino Alfonsín, digamos, fue un nexo muy, muy importante, porque nos permitió eso, y él decía, bueno, yo quiero que el instituto tenga vida, y si ustedes lo pueden hacer. Rolf y Frayer eran amigos de Alfonsín, eran muy buen diálogo. O sea que se fueron sumando cosas por afuera de un plan, porque yo no tenía previsto, ahora va a venir, qué sé yo, no sé, eso venía o no venía, y vino. Bien. Pero si vos tenías en la idea, en la cabeza, eso que vos llamás las orientaciones que yo tenía, de que había que asociarse, Claro. de que lo local tenía que conectar. Hay una cosa que me gustó mucho, que vos en otra entrevista decís, la universidad debe mediar entre lo local y lo global, ¿no? Sí. Que es un poco donde estábamos conversando hace un ratito también, Sí. ¿no? Aquello de la universidad, lo universal, Claro. la universidad. Pero vos en esas orientaciones fuiste pensando a ver cómo se puede ir abriendo de San Martín hacia más allá, ¿no? ¿Esa es un poco la idea? Claro, por ejemplo, CONEA tenía y tiene una base muy, muy potente en relación a la física y al manejo de la energía atómica, ¿no? Sí. O sea, ellos sabían, por ejemplo, cómo construir una central atómica, cómo mantenerla y cómo gestionarla. Son habilidades muy, muy particulares, Sí. digamos, ¿no? Pero las nuevas disciplinas ya no eran la física, sino otras, por ejemplo la biotecnología. Pensar en los años 90 y pico, Claro. ¿no? Entonces ese grupo que se sumó traía calidad, pertinencia y disciplinas que estaban más en la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Así que eso fue... y eso tiene que ver con lo global, en el sentido de que eso era un movimiento global. La física dejaba de tener la fuerza histórica que tuvo a fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto pasó a la biología, el descubrimiento del código genético, bueno, todo algo que tiene una fuerza muy importante. Y yo diría, hablando un poco con demasiada seriedad, digamos, diría que la articulación entre local y global es dramática para la vida de la humanidad en el planeta, digamos. Porque esto que llamamos global, lo
lo que Moncastel llamó el espacio de los flujos, tiene una potencia formidable. Es el mundo de las finanzas, el mundo de la información cibernética, las grandes redes, ¿no? Eso tiene una dinámica que la humanidad va atrás de eso. Aunque parezca, sí. ¿Cómo todo el día decimos, bueno, ahora con esta nueva tecnología, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Con una cosa que ya sucedió y hay que ir detrás de eso, vaya a saber a dónde, digamos. Entonces, lo que es el espacio del lugar, según Castells, la ciudad informacional, fue un libro que a mí me impresionó mucho. Después otro libro de Castells, que escribió con un gran urbanista inglés, que lo trajimos a la universidad, que se llamaba Peter Hall. Sir Peter Hall, ¿no? La corona le había dado el título de Sir. Asunto que, Sir o no Sir, era un urbanista extraordinario, un tipo muy sencillo, muy british. Vino acá, recorrió, miró, estuvimos conversando. Él escribió con Castells un libro que se llama Las Tecnópolis del Mundo. Ese libro que yo lo encontré en Prometeo un día, porque nunca perdí el hábito de ir a las librerías. Entonces los sábados a la tarde sistemáticamente salía, metía en la librería, encontraba algo, me tomaba un café y leía. Y eso me alimentaba. Pero en la ciudad informacional, eso es el libro más importante de Castells, a mi juicio, él distingue entre estos dos, el espacio del lugar y el espacio de los flujos, digamos. Entonces, ¿cómo se puede mediar entre eso? Y quiénes podrían, de alguna manera, conectar una cosa con la otra. Yo diría que la universidad bien puede ser un actor de eso, quizás, no sé si el único o el principal, pero sí serlo. A los estados les cuesta mucho esto, porque si bien deberían hacerlo, tienen tantas tareas, ¿no? Y en este reparto, ¿no? El gran poder económico mundial, es decir, que ha dividido, decir, bueno, nosotros hacemos los negocios, ustedes encárguense de la gente. Salud, educación. Esas tareas son infinitas y puede agotar a cualquier Estado, que queda luego sin resto para su capacidad estratégica, de coordinación estratégica. O simplemente se queda en ser tontamente autoritario, pero no arregla nada, así, digamos. Las cosas siguen sucediendo. Por eso esta cuestión del mediador, yo no puedo decir más que estas simples observaciones, me parece algo crítico, ¿no? Bueno, vos decías en otra entrevista hace algún tiempo que buscabas una universidad cuando pensaste en la UNSAM, cuando pensaste con el grupo fundador, con una identidad propia, no derivada. No derivada de otra cosa, ni que sea simulada otra cosa o una copia. ¿En qué consistió, de alguna manera, esa búsqueda de identidad? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo se plasmó eso? Bueno, estaba esto que recién mencionábamos, que era lo que podemos llamar el proyecto Tacchini, Alberto Tacchini, que estuvo muy activo hace ya aún no está, digamos, ¿no? En el momento que se creó la Universidad de Lomas, la de Luján, y alguna por el Río Cuarto, alguna más. Pero básicamente en lo que se refiere al área metropolitana, la idea de Alberto era desagotar la uva. Entonces, de alguna manera, y él decía, bueno, hizo un planito, acá tendría que haber otras universidades, qué sé yo. Contribuir a que no hubiera una universidad tan grande, digamos. Y a eso yo lo llamaría tener una identidad derivada, ¿no? O como consecuencia del tratamiento institucional de una institución tan grande como lo era y lo sigue siendo la UBA. Y yo decía, nosotros queremos tener una institución con un perfil propio, digamos, ¿no? De hecho, se generó un problema cuando firmamos el convenio con la CONEA. El que era en ese momento el decano de exactas de la UBA se fue a quejar al ministerio, así tal cual te digo. Pero eso me lo dijo Del Bello, que en el momento era el secretario. Te estoy hablando hace
casi 30 años, no sé, no me acuerdo. Pero eso no me olvido, fue una cosa medio simpática. Pero ¿qué pasa? La gente de Conea le dijo, bueno, está bien, nosotros habían ido a hablar con la UBA, pero no le dieron bolilla. A mí yo tardé más o menos 32 segundos, digamos, en decir que me interesaba, ¿no? O sea, no queríamos ser simplemente la consecuencia de algo, sino tener un perfil propio. En un momento determinado hicimos un ensayo institucional para definir algo así como los rasgos principales de la universidad, ¿no? Uno fue lo que dijo José Luis, lo asociativo, ¿no? Otro fue la tradición, concepto de tradición, o sea, asumir que uno como universidad no está empezando de cero, sino que hay una historia por detrás. Y el otro, el concepto de innovación, digamos. O sea, al mismo tiempo que hay una tradición, buscar cómo de alguna manera se podían eso mismo hacerlo diferente o simplemente hacer otras actividades y otros perfiles diferentes. También exploramos la idea de emprendedorismo, ¿no? En el sentido empresarial, pero no solamente en el sentido empresarial, ¿no? De tratar de tener un estudiante en un ambiente que promoviera el despliegue de las iniciativas personales, ¿no? En investigación, en estudio, y también, por supuesto, en el aspecto económico. ¿Por qué? Por varios motivos, pero uno es que Argentina en los años 90 y aún hoy está mucho peor, tiene una tasa de empresarialidad muy baja, comparada con países como Grecia, no digo esto. O sea, la cantidad de unidades económicas, desde un kiosco hasta una gran empresa, por cantidad de habitantes. Entonces, cuando uno mira eso, se dice, bueno, ¿por qué no hay trabajo? Y porque no hay empresas. Habida cuenta de que el Estado, sea como sea, bien discutido con la motosierra, sin la motosierra, como ustedes quieran, en un momento llega al límite de la capacidad de incorporar gente, porque eso es lógico. O sea, los 45 millones de habitantes no podemos ser empleados públicos. Con una cantidad mayor o menor, eso tiene un límite. ¿Y el resto de la gente a dónde va? Entonces, ese a dónde va son distintos tipos de actividades, ¿no? Institucionales, pero sobre todo lo empresarial, ¿no? Yo, con este cuarto rasgo que vos mencionás de la identidad que se estaba forjando del emprendedorismo, ¿qué relación? Porque básicamente en los años, fines de los años 90, muchas producciones de Barton Clark sobre la Universidad Emprendedora estaban surgiendo en el 98, sí, antes también, pero sí. ¿Qué conexión con esas producciones tenían? ¿O todavía no llega? Te quería preguntar eso porque un poco hay de esa historia de vos decías, no solo en términos económicos, sino también que los graduados puedan generar emprendimientos o empresas de base tecnológica, que después la universidad fue concretando, pero ¿cómo se conectaba a esas reflexiones que estaban surgiendo sobre las universidades con un nuevo giro distinto y cómo eso se intentaba vincular con el modelo de gestión que se estaba definiendo acá en la UNSAM? Bueno, eso yo no lo visualicé principalmente desde el punto de vista de propuestas que podían estar condensadas en un texto, ¿no? Como el de Clark. Pero sí con el contacto de algún grupo, que es una buena pregunta, porque me ayuda a acordarme de algo que también para mí fue muy valioso, porque yo tomé contacto con el grupo de Sábato, del Sábato de la CONEA, de Jorge Sábato, ¿no? que quedaban vivos, porque uno de ellos en un momento dado fue gerente general del INTI, que fue Oscar Borman, y yo me hice amigo, un tipo más grande, ¿no? Con el cual yo hablé mucho, o sea, lo que yo hacía escucharlo. y con él y con Aldo Ferrer
un día fuimos a Oscar vos lo conocía mucho, fuimos a la casa, yo fui a hablar varias veces con Ferrer, para hablar, nada, no tenía un tema particular, ¿no? Esa gente que eran veteranos tenía una idea industrialista, empresarial, ¿no? Muy próxima a la cultura de la pequeña y de la mediana empresa, digamos. Entonces esa gente me puso fue uno de los que me puso en tema de eso. Otra persona con la cual me ayudó mucho también fue el que en ese momento era rector de Sarmiento, que fue el primer rector, que era Domecq, que era un tipo de la misma generación, digamos, ¿no? Y que estaba en el universo de la... Domecq tenía otro proyecto de universidad muy diferente, pero no hablábamos de eso, hablábamos de otras cosas, yo siempre aprendiendo. Y otro tipo que llegó acá, que también era de esa generación, que trajo mucho de estas ideas, fue Rubi Hernández. Un tipo de una gran formación, un gran conversador y con una visión muy, muy rica de la Argentina socioeconómica empresarial, digamos, ¿no? Un economista muy, muy interesante. Toda esa generación de gente que hoy no están y que eran bastante más grandes que yo, para mí fue muy, muy instructiva, digamos, ¿no? Y bueno, esas conversaciones me ayudaron a entender, a estudiar dentro de lo que yo podía, informarme sobre la economía, sobre la realidad económica argentina, cómo estaba la zona esta. Acá la globalización empezó a pegar fuerte, porque ahí, después del efecto tequila, el efecto vodka, a la Argentina todo le cae mal, digamos, ¿no? Apareció el tema del desempleo y fuimos de los primeros en medir desempleo localmente. Yo tomé contacto con Ricardo Rubier, que me lo recomendó Martín Gras. Hicimos los primeros estudios locales de medición de empleo hacia fines de los 90 y ya el panorama era Complejo. Sí. Muy complicado, digamos. Empezó a aparecer un desempleo estructural que hoy es mucho más grave, digamos, ¿no? Y que, bueno, si Argentina no define un proyecto económico de crecimiento, ¿no?, donde la gente sea actor de eso, yo creo que no es muy difícil superar las limitaciones que tenemos, y de hecho vemos que vamos para atrás. Uh-huh. Es interesante esos actores con los que vos contás que te relacionabas y se relacionaba en la universidad, porque ahí podríamos decir, se me ocurre que estás en contacto, hay dos cosas ahí para mí: un proyecto de desarrollo, y estás con los grandes desarrollistas de la última generación, porque Aldo Ferrer es el que luego va a decir, bueno, hay que vivir con lo nuestro, y un proyecto de desarrollo genuino también, que es una palabra gastada que después se vació mucho de contenido, porque efectivamente la pequeña y la mediana empresa es la que da empleo, ¿no? Y ahí es donde también la universidad puede servir para que alguien aprenda a hacer cosas, tenga iniciativa, pueda pensar. Ahí se pierde mucho de vista a veces, porque muchas veces la palabra empresario está mal vista o está demonizada, y empresario viene a emprender. Claro. De emprender cosas. Claro. Y eso es parte de la vida. De la vida, ¿no? Sí. De lo que vos llamabas de la vida, de la iniciativa. Claro. Me gustó mucho porque vos decís la iniciativa personal, la iniciativa individual, claro, como de poner a funcionar esas fuerzas. Hay todas esas cosas entonces ahí en ese proyecto. De ninguna manera es un proyecto derivado eso. Por el contrario. No, claro, porque ¿qué problema podría tener la UBA en medio de tantas capacidades positivas que tiene? Porque eso siempre yo lo reconozco, y yo decía públicamente, la UBA es madre de universidades, porque las universidades del conurbano, aunque quieran diferenciar, todas vivimos de los docentes de la UBA. Claro.
Pero ¿qué cosa podría tener de limitante? Que es difícil centralizar un proyecto, porque el peso de sus facultades, y es lógico, es muy grande. Entonces es muy difícil darle una impronta más o menos unificada. En cambio, en una universidad más pequeña quizás lo pudiese hacer, digamos, ¿no? Está bien. Ahí también abre otro tipo de conversación, no sé si es interrogante, pero sí otro tema para pensar más en general, porque de alguna manera, mientras vos hablabas, se me ocurría que es cierto que la UBA y el peso de las facultades es muy grande, pero se me vino a la cabeza que también en la UBA se concentra ese proyecto centralista que muchas veces tiene la Argentina. Todo en Buenos Aires, todo concentrado ahí en 40 manzanas, 60 manzanas, ¿no? Claro. Como si lo otro no existiera y fuera la periferia de eso que solo pasa ahí, ¿no? Claro. Como alrededor de la Casa Rosada muchas veces. Y de alguna manera, toda esta dinámica de la que venimos hablando hay vida propia en todo eso, como vos lo demostrás muy bien, en esa cuestión asociativa entre lo local. Y una cosa que me quedé pensando es que me sorprendió, vos dijiste, también había muchos actores, había muchas instituciones que querían venir, o sea, había ahí mucha gente diciendo, nosotros queremos hacer otra cosa en otro lado. Sí, eso digamos, nada, por ahí se me escapa el nombre, no recuerdo. Mucha gente se acercó, o estaba buscando, o llamaban, pedían reuniones, gente valiosa. Bueno, eso fue una cosa muy, muy importante. En cuanto a la iniciativa emprendedora también, como una cosa también asociativa ella misma, ¿no? O sea, la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, empresas o emprendimientos es algo tan individual como colectivo, claro. Digamos. Sí, claro. Porque pueden juntarse varias personas para hacerlo, pero porque además, y esto es una cosa que las universidades deberíamos enseñar, hoy para moverte en el mundo productivo tenés que tener habilidades de relacionista, no sé cómo decir, de comunicación, de tratar con gente todo el tiempo, claro. y de, como dijo acá un político del Río de la Plata, dijo, bueno, poner las voluntades en paralelo, digamos, ¿no? Es un poco la política sería eso, ¿no? Y en la vida económica y social, obviamente que eso son habilidades que a veces hay que aprenderlas y cultivarlas, porque no es que espontáneamente, a ver cuándo me puedo enojar con un empleado, ¿no? Hay que aprender a hacerlo, eso, digamos. ¿Qué puedo pedir, qué no puedo pedir, qué me pueden pedir, ¿no? Y eso también es una formación que a lo mejor no es una carrera en particular, ¿no? Ahí nos das el pie para preguntarte sobre la gestión universitaria. Vos viste que el observatorio está dictando la carrera de la Tecnicatura de Gestión Universitaria y bueno, nos interesa que nos comentes cómo la percibís vos, o sea, con todo esto. Vos fuiste rector, organizador de la UNSAM, electo, vicerrector de otra universidad. Uno supone que, bueno, tenés una mirada sobre qué es la gestión universitaria. Nos gustaría que comentes ahí, ¿cómo la pensás vos? No, la verdad que no sé si es que la pienso, pero yo diría dos cosas, ¿no? Que Argentina ha tenido problemas en los últimos años con la palabra, por ejemplo, con la palabra mérito, con eficacia y eficiencia. Yo diría, cualquier gestión sana debe ser eficaz. Y no es un defecto, sino una virtud. O sea, me propongo hacer algo y lo logro. No veo que sea una cosa muy rara, ¿no? Y debe también ser eficiente. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de recursos que utilizo para cumplir eso es una cantidad razonable. O sea, no voy a estar mirando al milímetro, pero no puedo dilapidar los recursos, porque los recursos son limitados. Y esto es una universidad pública, en el conurbano. O sea, hay que cuidar los pesos, digamos. O sea, eso me parece que
que es una cosa que a veces el universitario no está acostumbrado a medir. Bueno, resultados, eso es neoliberal. No, el resultado no es neoliberal, es una palabra castellana muy antigua, digamos, ¿no? Y todo el mundo que le gusta el fútbol, cuando termina la jornada, ve los resultados de los partidos y festeja que su equipo gane, salvo que no sea un tipo que se autotorture y disfrute que su equipo tuvo un mal resultado. Claro. O sea que es algo Elemental. claro, y es algo bueno, y además la eficiencia también es bueno, hay que cuidar los recursos. Si yo puedo dar una buena clase en 1 hora, y si yo no necesito 5 horas, no, entonces no soy un buen profesor. Uh-huh. O sea, tengo que poder darla en media hora, 1 hora, digamos, tengo que optimizar mis recursos, digamos. La gestión universitaria no puede escapar a eso. Entonces hay que mirar lo que se gasta en salarios, hay que mirar lo que se gasta, por ejemplo, en inversión. Porque si no tenés para invertir, ¿qué institución tenés? Equipamiento, mantenimiento, recursos, insumos para la investigación, ¿no? Biblioteca, porque seguimos necesitando. Los chicos, los estudiantes, cada vez más creen que pueden hacer una carrera universitaria con esto. Y esto no está hecho para eso, está hecho para mirar una cosa por internet y para comunicarse. No se puede estudiar a Hegel con el celular, ¿no? Pero bueno, para eso hay que tener libros, hay que tener recursos para que los estudiantes accedan físicamente al libro. Los que tengan una pantalla razonable lo podrán hacer, pero hay mucha inversión que hay que hacer, ¿no? Y es muy importante que la universidad esté atenta a eso. Yo creo que hoy tenemos una buena gestión en ese aspecto, ¿no? Y eso es algo saludable. Hay que, por ejemplo, acá se hizo el Estado argentino, con todas las críticas que podamos hacer, ha hecho una inversión en edificios muy importante en los últimos 20 años, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. O sea, nadie tiene derecho a romper las cosas. ¿Para qué? Dice, ¿qué demuestro yo cuando rompo algo? No sé, que soy un estúpido, ¿no? Hay obligación de cuidar las cosas que son mías y las que no son mías, como ciudadano de este planeta. Y más cuando son públicas. Hay que cuidarlas. Y por eso creo que la gestión no puede ser ajena a esa, ¿no? La gestión también tiene que incluir orientación, intento de orientación espiritual. ¿A dónde vamos? ¿Qué problemas tenemos? ¿Hacerlo uno o permitir que otros los hagan? O hacerlo con otros, ¿no? Reflexionar institucionalmente, ¿no? Tanto sea en el marco de la autoevaluación o en otras actividades, ¿no? Eso me parece una cuestión, que los estudiantes participen de eso también. Bueno, no sé, creo que hay varios aspectos. No siempre los he cumplido yo. Uno se va dando cuenta a medida que va haciendo que a lo mejor algo no hice o que tendría que haberlo hecho mejor, ¿no? Pero bueno, eso la gestión también incluye una cosa que a mí no me gusta hacer, que es la tarea política. O sea, hay que hablar con gente, hay que ir a reuniones, convencerlos. Exactamente. Persuadir, ¿no? Claro. Los griegos tenían una divinidad que era Peitho, que era la divinidad de la persuasión, digamos, ¿no? O sea, la retórica también tiene que ver con eso, y hay que aprender a hablar, aprender a comunicar, hay que argumentar, ¿no? Hay que exhibir razones. Pues si busco presupuesto, como que voy y pido, sí, está bien, pero tengo que decir algo. ¿Para qué quiero los recursos? ¿No? Y también tengo la obligación de mostrar resultados. No puedo ser un irresponsable que pido y gasto, y si me piden que demuestren que no, eso es neoliberal. No es serio eso, digamos, ¿no? No sé, y no tengo algo ordenado en ese sentido, pero sí algunos ítems y otros que podrían mencionarse. Bien, después también queríamos saber,
¿qué se aprende siendo rector? No como en términos de, puede ser con lecciones, si es que vos dijiste que has estudiado, bueno, a ver, uno a veces puede pensar que tanto de las cosas que no salieron bien, bueno, queríamos saber tu balance, ¿qué te dejó vos en términos de aprendizaje, ¿no? Haber sido rector. No sé, quizás muchas cosas. Ahora, una cosa que ahora me acuerdo, yo cuando empecé no fui al CIM, no iba al CIM, al Consejo Interuniversitario Nacional. Pero en un momento determinado empecé a ir. Y yo dediqué mucho tiempo. Pero una cosa muy importante fue escuchar a los otros rectores. Eso fue muy importante para mí. Porque aprendí cómo cada rector contaba cómo era su universidad. Que había distintas maneras de hacerlo. ¿Qué problemas tenía? ¿Y qué soluciones posibles? Yo en un momento determinado que había bloques políticos, yo no, todos tienen el mismo problema. A nadie le alcanza la plata. Tienen problemas internos políticos con los estudiantes, con los docentes, con el gremio, digamos. Problemas de definición institucional, ¿no? Problemas para formular un proyecto. Todos teníamos dificultades similares, pero para mí fue muy enriquecedor escucharlo eso, de la boca de estos mismos actores. Digamos. Algunos escuchamos, Universidad de Córdoba. Uh-huh. Yo una vez fuimos a Cuba, no me acuerdo en qué año, 2002, ¿no? Yo era presidente del CIM, ¿no? Fuimos con el secretario, que era Puliese, y un grupo de rectores. Y entre ellos estaba el rector de Córdoba, que en ese momento era un ingeniero, Jorge González, un personaje muy simpático, un tipo grande. Bueno, hicimos reuniones, fuimos a La Habana, donde aparecía el rector de Córdoba, los cubanos hacían... Claro, la reforma del 18, claro. El tipo de la Universidad de Córdoba, para los tipos era ¿Qué quiero decir? Digamos, uno ve las universidades argentinas con su historia, con su trayectoria, ¿no? Pero también para bajar los humos que uno tenía de que uno venía a hacer algo nuevo, distinto, sí, mejor. Vamos despacito porque la Universidad de Tucumán, ¿no? Cuyo, por supuesto la UBA, ¿no? Todas con cosas positivas, con proyectos, con iniciativas, algunas más, menos. El hecho de que todos los rectores eran hombres políticos, o sea, el que menos sabía había ganado, el que menos había ganado por lo menos ganó una asamblea. Claro. ¿No? Sí. Y que tenían habilidades y que tenían aporte, digamos. Yo la verdad que eso para mí también fue muy instructivo, digamos, ¿no? Disfruté mucho de esos contados. Tenía amigos, ¿no? Bueno, cuáles, por ejemplo, yo me acerqué mucho a Sarmiento y a Quilmes, ¿no? Por un lado, con un cierto perfil. En lo institucional o en el perfil más académico. Y en lo político, Lomas y La Matanza. Entonces, eso también me sirvió para generar cómo lograr que San Martín tuviera una voz política en el CIM, ¿no? Sí. Cuando uno llega, me dice, bueno, ¿quién es? ¿No? Me acuerdo que la primera vez que fui al CIM, fue una cosa que agradecí mucho, ¿no? Yo llegué a una reunión que ya había empezado y no había una silla, pero se levantó el rector de Cuyo, que era en ese momento Armando Bertranú, y me fue a buscar una silla, ¿no? O sea, un gesto muy caballeresco, muy educado, y yo siempre se lo... De integración también. Claro, tipo y yo era un pibe, además yo era muy jovencito, qué sé yo, y bueno, no, venís, sentate,
Qué bueno eso. Sí. Después, acá Lomas tenía un convenio con la municipalidad y Luján también. Los dos se bajaron inmediatamente, dijeron, no, esto es para San Martín. El de Lomas, que era Carlitos Cler, era el rector, también me hice amigo, me invitó a Lomas, me mostró la universidad, me hizo una reunión con su equipo, ¿no? Entonces uno ve funciones, ¿no? Ve vos qué hacés, ¿no? Yo la verdad que necesitaba entender, digamos, esa tarea, ¿no? Así que todos esos contactos fueron muy, muy útiles, ¿no? Eso que estás contando me recuerda una cosa que siempre dice Carlos Greco, que es que dos cosas dice que siempre me impactaron. Que uno podría decir, la única política pública que continuó los 40 años de democracia fue el sistema universitario argentino. Y que eso se logra porque todos están pensando en el sistema. Yo diría que hay egoísmo institucional, ¿no? Pero eso no impide que en un momento aflore estas otras cosas, ¿no? O sea, eso también está, digamos, ¿no? Ajá. O sea, la idea de que hay un sistema, de que todos somos universitarios, y que no es profesor, es investigador, que no es investigador, hace gestión, digamos, y todo eso es importante. No hay que olvidarse que la universidad es una corporación. Uh-huh. La única que se quedó con el nombre. Vos tenés que tener presente que la Revolución Francesa es un alzamiento contra el ancien régime. Eso es el rey, la nobleza, el alto clero y las corporaciones. Claro. Francia cierra se prohíben hay una famosa ley, no me acuerdo el francés, cierran todas las corporaciones económicas y las universidades. Francia está un siglo sin universidad. Uh-huh. Quedan facultades aisladas y Le Grand École. Pero recién a fines del siglo XIX se reabren las universidades, ¿no? Y las corporaciones tienen un punto débil, que es que pueden tender a ver el todo social desde sí mismas. O sea, tiene una especie de egoísmo. Es una realidad, digamos. Eso yo creo que es bueno saberlo, eso, porque nosotros no escapamos a eso. Uh-huh. Sí. Y en el caso de las universidades puede ser aún más grave también. En el sentido de que uno podría decir, hacer una acusación rápida, que es la de, como ahí está el lugar del saber, y como dice Weber, los intelectuales son un grupo de estatus, ¿no? Como ahí está el lugar del saber, y ahí está el estatus positivo por antonomasia, el saber, los tipos cultos, etcétera, etcétera, y bueno, con más razón vamos a mirar las cosas desde acá. Puede haber ese riesgo, claro, también, ¿no? No, por supuesto, digamos. Por eso me parece que para la gestión, incluso eso es bueno saberlo. ¿Y qué uno puede hacer, si es que se puede, para mitigar un poco eso, ¿no? Claro. Para ir terminando, sí, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos que tiene la gestión universitaria en la actualidad? Sí. Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Pero uno que podríamos mencionar es la creciente complejidad psicológica de los actores sociales y universitarios, ¿no? El hecho de lo que comúnmente se llama la autopercepción, ¿no? Que puede llevar a un subjetivismo extremo, ¿no? Incluso a lo que se dice, bueno, no hay verdad, lo que hay es una posverdad, ¿no? Esto es la muerte de la universidad, digamos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que es muy difícil alcanzar la verdad, y sería muy petulante decir yo tengo la verdad. Ahora, eso no quiere decir que uno renuncie a buscarla. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es muy difícil ser objetivo. Otra cosa extrema es abandonar la objetividad, no la busco y me encierro en mi subjetividad, digamos, ¿no? Y esto es una tensión formidable en el seno de
de la universidad, porque si la ciencia se constituye en función de esta exageración de la perspectiva subjetiva, no hay ciencia. No tenemos algo en común acerca de lo cual hablar o discutir. Si cada uno habla como quiere, la consecuencia es la Torre de Babel, digamos. No hay que ir muy lejos, digamos, ¿no? Nadie se va a morir porque uno hable con la E, otro con la O, pero si nos queremos comunicar entre todos, hay una manera estándar de hacerlo, y bueno, uno se aviene a eso y logra, ¿no? Un intercambio social más fluido, digamos, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con la vida de las instituciones, y a quien le toca hoy dirigir una institución o ser parte de la dirección se enfrenta con esta dispersión de las disciplinas, de los caracteres, de las personalidades, de las expectativas, ¿no? Que son cada vez más dispersas, ¿no? Y por supuesto en la actualidad los recursos económicos financieros, digamos, porque el horizonte del Estado argentino, no solo con este gobierno, pero cualquiera que tuviera un poco de sentido común sabía que venía y vino una etapa de restricción del sector público, ¿no? Podrá ser mayor o menor, pero bueno, hay que sobrevivir en medio de eso, ¿no? Y bueno, me alegro no ser rector. Claro. También eso que señalás, me parece que, no sé cómo lo ves vos, pero también está cruzado con una fragmentación, una fractura por momentos social en algunos, una mayor dispersión, porque heterogeneidad uno podría decir, bueno, el mundo moderno es heterogéneo, ¿no? Totalmente. Pero estamos hablando como de polarización también. Claro, ¿no? claro. La tolerancia no es una virtud ética espectacular, pero es muy bueno. Claro, tenerla. Te ayuda a vivir, ¿viste? O sea, hay que tener un poco de tolerancia, tener un poco de paciencia con uno y con los demás, ¿no? Y si yo no estoy de acuerdo con vos, no terminamos las piñas. Y bueno, qué sé yo, no sé, no hablamos más y ya está, digamos, ¿no? Pero no hay que hacer una militancia de las diferencias, porque se genera un clima donde no se puede discutir, no se puede hablar, o todos son insultos. Las redes son una cosa, bueno, yo no participo en ninguna, pero insultarse, mentir a sabiendas, es una cosa canallesca, digamos, y no es bueno para ninguna sociedad, ¿no? Y un universitario no puede mentir. Eso para mí es una cuestión decisiva, digamos. Pues si nosotros mentimos, que tratamos con la ciencia, entonces ¿qué le queda a los demás? Claro. Tenemos que ser rigurosos. Y tenemos que aceptar de que la realidad a lo mejor no es como uno quiere. Pero entonces yo no la oculto, ni digo que es distinta, digo, no puedo confundir los deseos con la realidad. Me parece bien tener deseos y decir, mira, la realidad es esta. Mis deseos son estos otros. Entonces, yo aviso al que me escuche, si soy profesor. Por eso en la universidad no se puede bajar línea. Eso es la muerte de la universidad, digamos. Tenemos que tratar de ser objetivos y rigurosos. Quizás no lo logremos, pero hay que intentarlo. Claro, hay que intentarlo. Eso que vos decías de hay que convivir, la gestión se va a enfrentar a la restricción. Uno podría pensarlo, esa es una impresión, ¿no? Que esa es una cosa más global también, general, ¿no? Hay un retroceso de lo público, un avance de eso que vos decías, parafraseando a Castells, de los flujos, de un capitalismo financiero imparable por momentos, y ahí la universidad entra un poco en cuestión, ¿no? Ni hablar de las ciencias sociales y las humanidades, pero también de la utilidad, inclusive hasta de la utilidad de la universidad. Y eso es medio, parece un mundo en el que estamos y el que se viene, ¿no? Y por ahí el desafío es cómo lidiar con eso. Claro, en una incertidumbre
que cada vez muestra mayores certezas, digamos. Porque al mediodía uno tiene incertidumbre de cómo será la noche, pero al atardecer ya no, digamos, ya las cosas son... Y bueno, la humanidad no elige las etapas donde se vive, se toca lo que toca. Hegel decía eso, Hegel es portador de un realismo que no se compadece con lo que habitualmente se dice, que es un filósofo idealista, cosa que es un poco graciosa. Pero Hegel decía esto: las páginas donde se cuenta la felicidad de la humanidad están en blanco. Como diciendo, la vida humana es lo que es, y la humanidad no está acá para ser feliz, por lo menos no lo ha sido. Hay momentos, ¿no? Pero siempre hay guerras, hay imperios que caen, hay tensión, hay maldad, y bueno, eso es parte de lo que la universidad estudia. ¿Eso qué estudiamos? Estudiamos la realidad, ¿no? Claro. Y es una cuestión de el cuidado de ese objeto, en el sentido de que es algo que no nos pertenece individualmente y que no puede estar atado a mis percepciones, sino que es una realidad que yo intento asumir con un conjunto de saberes que son resultado de una larga tradición. Eso es la universidad, ¿no? Eso es el rigor, la seriedad. Si no sé, porque una cosa que nos cuesta mucho, me cuesta a mí decir, por ejemplo, no sé, ¿no? Bueno, nada, este tipo de observaciones que creo que tienen que ver con la gestión, ¿no?, de la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, un placer. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Hablé mucho.